Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy hablaremos de los pares craneales. Al ser un tema bastante amplio e importante, lo vamos a dividir en 5 entregas. Esta primera, que va a hablar de los orígenes reales, aparentes y orificios de la base del cráneo por los cuales van a atravesar estos pares craneales. Y al mismo tiempo, la quinta y última entrega va a estar dedicada exclusivamente a la anatomía aplicada. Vamos a ver cómo se pueden estudiar estos pares craneales clínicamente. ¿Sí? Bien. Pasamos a hablar qué son los pares craneales. Bien, se designa con este nombre a los nervios que se originan en órganos de los sentidos, ya sea en el olfato, la visión, el oído y también el gusto, y que penetran por orificios de la base del cráneo para terminar en el encéfalo. Y a los nervios que se originan en el tronco encefálico, formado de arriba a abajo por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y emergen del cráneo por forámenes de la base para llegar a los órganos que inervan. Haciendo un resumen, los pares craneales son aquellos nervios que o nacen o terminan en el encéfalo, pero que sí o sí deben atravesar algún orificio de la base del cráneo. Bien, los pares craneales son 12, numerados del 1 al 12 en números romanos, y tenemos el primero, que es el olfatorio, el segundo el óptico, el tercero, que es el oculomotor o motor ocular común, abreviado MOC, el cuarto, que es el patético o troclear, el quinto, que es el trigémino, el sexto, que es el abducens o motor ocular externo, abreviado MOE, el séptimo es el nervio facial con el intermedio de Reisberg, el octavo es el vestíbulo coclear o estatoacústico, el noveno el glosofaringeo, el décimo el neumogástrico o vago, el 11 es el accesorio o espinal y el 12 es el nervio hipogloso. Bien, como podemos darnos cuenta, a la derecha vemos una imagen que representa un corte sagital del encéfalo y parte de la médula espinal. Y lo que nos interesa es ver el tronco del encéfalo, ahí representado por 3 estructuras pintadas en color púrpura, amarillo y verde. El púrpura es el mesencéfalo, el amarillo es la protuberancia o puente de Barolio y el verde es el bulbo o médula oblonga. ¿Por qué es importante esto? Porque como pueden ver a su izquierda, los pares craneales del 3 al 12 nacen en el tronco encefálico. ¿Sí? Y vamos a ver en qué lugar exactamente. En el mesencéfalo van a nacer los pares craneales 3 y 4, el oculomotor y el troclear. En la protuberancia o puente de Barolio van a nacer los pares craneales 5, 6, 7 y 8, o trigémino, abducens, facial e intermedio de Reisberg y vestíbulo coclear. Y en el bulbo raquídeo o médula oblonga van a nacer los pares craneales 9, 10, 11 y 12, glosofaringeo, neumogástrico, accesorio e hipogloso. El nervio olfatorio y el nervio óptico lo hacen por fuera del encéfalo. Ahora, acá tenemos un par craneal que lo pueden ver, que es el nervio terminal, numerado 0, ya que la más reciente nomenclatura internacional del año 1998, además de los 12 pares conocidos tradicionalmente, incluye al nervio terminal como nervio craneal 0, a pesar de ser atrófico en los humanos. Pero ¿por qué es designado con el número 0 y no con el 13? He aquí la explicación. El nervio terminal está relacionado con el nervio olfatorio, con el olfato. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un video aparte. Entonces, al estar en relación con el nervio olfatorio, se le ha puesto o se lo designó como nervio terminal 0. Hasta ahí, muy bien. Los pares craneales funcionalmente van a clasificarse en 3. En sensoriales, motores, en mixtos o sensitivo-motores. Los sensoriales son aquellos pares craneales que están en relación
con órganos de los sentidos, específicamente el olfato, la vista, la audición y el equilibrio. Entonces, los nervios sensoriales son el olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. Los motores son el oculomotor, el patético troclear, el abducens, el accesorio y el hipogloso. Son meramente motores. Y los pares craneales trigémino, facial, glosofaríngeo y vago neumogástrico son mixtos, ya que son sensitivos y motores al mismo tiempo. Sensitivo tiene que ver con aquellas sensaciones que nosotros percibimos como el dolor, el tacto, tacto fino, tacto grueso, y también la temperatura, que puede ser o frío o caliente. Ahora, algunos de estos pares craneales van a presentar fibras parasimpáticas, que van a tener relación con el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo. Entonces, ¿qué nervios van a tener fibras parasimpáticas? El oculomotor, el facial, el glosofaríngeo y el vago. Entonces, el segundo video va a tratar de los nervios sensoriales, el tercer video de los motores, el cuarto de los mixtos y el último video, que es el quinto, como les dije, vamos a hablar de la anatomía aplicada de estos pares craneales. Muy bien, ahora sí a lo que vinimos. Orígenes reales y aparentes de los pares craneales. Primero debemos saber qué es un origen real y un origen aparente. El origen aparente es el punto de la superficie exterior del eje cerebroespinal en que está implantado un nervio craneal. ¿Sí? La parte externa del sistema nervioso central. Y los orígenes reales se encuentran en el interior del encéfalo, del sistema nervioso central específicamente. Para ver los orígenes reales tenemos que realizar cortes en la médula, en el bulbo, en la protuberancia, en el mesencéfalo. ¿Sí? Quedó claro. Y principalmente hablamos de núcleos cuando hablamos de orígenes reales. Bien. Y aquí vemos. Vamos a hablar del nervio olfatorio y su origen real está en las fosas nasales, en el techo de las fosas nasales, en las neuronas bipolares de Schultz de la mucosa pituitaria, y su origen aparente está en el bulbo olfatorio. Bien, el segundo par craneal o nervio óptico se va a encontrar en el globo ocular, específicamente en las neuronas bipolares de la retina, y su origen aparente está dado en el ángulo anteroexterno del quiasma óptico. Sé que nos faltan imágenes, pero el objetivo de esta entrega es hacer un resumen de lo que tienen que saber antes de entrar a hablar específicamente de cada uno de estos pares craneales, donde sí vamos a presentar muchas imágenes más. Bien, el tercer par craneal o motor ocular común nace en el mesencéfalo, como habíamos visto en la diapositiva anterior, y su origen real está dado por un núcleo somatomotor y el núcleo oculomotor accesorio, antes conocido como núcleo visceral de Edinger-Westphal. ¿Y dónde nace aparentemente? En el borde interno de los pedúnculos cerebrales. El patético troclear o cuarto par craneal también nace en el mesencéfalo y su origen real está dado por un solo núcleo, que es el núcleo del nervio troclear, que es motor. Algo que es muy importante, y ahí está marcado en rojo, es que el patético troclear es el único nervio craneal que emerge en la parte dorsal o posterior del tronco del encéfalo, donde lo hace a ambos lados del frenillo del velo medular superior, o antes conocido como frenillo de la válvula de Wiesen's. Bien, el trigémino nace en la protuberancia en base a núcleos sensitivos y un núcleo motor, antes llamado masticador. El núcleo sensitivo está formado por tres núcleos, que son el núcleo mesencefálico, el sensitivo principal
y el núcleo espinal. Este es muy importante, ya que el núcleo espinal lo van a compartir los pares craneales facial, glosofaríngeo y vago. Eso lo vamos a ver en videos siguientes. Y su origen aparente es en la cara anterolateral de la protuberancia, en el lugar donde se confunde con los pedúnculos cerebelosos medios. El abducens también nace en la protuberancia y al ser motor solo tiene el núcleo del nervio abducens y nace en el surco bulbopontino o surco bulbo protuberancial. El facial e intermedio de Reisberg van a ser de un núcleo motor y de un núcleo sensitivo sensorial que va a estar formado por el núcleo del fascículo solitario y el núcleo gustativo de Najoet, que es la parte inferior del núcleo del fascículo solitario. Los núcleos parasimpáticos son el núcleo salival superior y el núcleo lagrimal, antes conocido como núcleo lacrimo-muconasal. Y su origen aparente está en el surco bulbopontino, pero exactamente en la fosita supraolivar o fosita lateral de este surco. El octavo par craneal o vestíbulo coclear nace en la protuberancia y está formado o nace en su origen real en el ganglio coclear de Corti, y este ganglio coclear de Corti va a terminar en el encéfalo mediante dos núcleos, el núcleo coclear ventral y el núcleo coclear dorsal. También la parte vestibular va a nacer en el ganglio vestibular de Scarpa y va a terminar en el ala blanca externa del piso o base del cuarto ventrículo en cuatro núcleos: el superior de Betcherev, el inferior de Gills, el interno de Schwalb y el externo de Dieters. ¿Sí? Este es el origen real más complejo, pero ahí les traigo toda la información para que solamente tengan que memorizarlo. Y nace aparentemente en el surco bulbopontino también, o surco bulbo protuberancial, exactamente en la fosita supraolivar o fosita lateral. Bien, hablamos del glosofaríngeo, que junto con el décimo primero y décimo segundo nacen en el bulbo raquídeo o médula oblonga. Su origen real del glosofaríngeo está dado mediante núcleos sensitivos sensoriales en el núcleo del fascículo solitario y el núcleo gustativo de Najoet. Tiene un núcleo ambiguo motor y un núcleo vegetativo que es el núcleo salival inferior. Su origen aparente está dado en el surco retroolivar. El vago o neumogástrico décimo par craneal, su origen real está dado en cuatro núcleos: el núcleo ambiguo motor, el núcleo del fascículo solitario, el gustativo de Najoet y el núcleo dorsal del vago, o también llamado de Müller o cardioneumogastroentérico, porque va al corazón, a los pulmones y también, aparte del estómago, y al intestino delgado y grueso. ¿Y dónde van a nacer? Aparentemente en el surco retroolivar. El decimoprimer par craneal o espinal, su origen real va a estar dado en dos núcleos: un núcleo vulvar llamado núcleo ambiguo y un núcleo espinal que va a estar comprendido desde la porción cervical 1 hasta la cervical 6. Y su origen aparente lo hace mediante dos raíces: una raíz craneal en el surco retroolivar junto con el noveno y décimo pares craneales, y una raíz espinal que lo hace en el surco posterolateral de la médula espinal. Y el décimo segundo par craneal o hipogloso nace en el bulbo raquídeo y su origen real está dado en el núcleo del nervio hipogloso, que es motor, y este nace en el surco preolivar. El único par craneal que nace en el surco preolivar es el hipogloso. Ahora vamos a repasar en esta imagen. Vemos a su izquierda una vista anteroinferior de principalmente el tronco del encéfalo, aunque se ve un pedacito de la médula espinal y del cerebelo y parte del cerebro. Y a su derecha una vista posterior del tronco del encéfalo. Bien, entonces aquí tenemos los pares craneales que nacen en el tronco encefálico, que son del 3 al 12, y vamos a ir viendo. Repaso.
¿Dónde nacía el tercer par craneal? Aparentemente, aquí vamos a ver los orígenes aparentes de los pares craneales. El tercer par craneal nacía en el lado interno de los pedúnculos cerebrales. Ahí lo vemos en púrpura. Bien. ¿Qué era importante del cuarto par craneal o patético troclear? Que era el único par craneal que nacía en la cara dorsal o posterior del tronco encefálico. Por eso tenemos que girar la vista a la derecha y ver cómo nace el patético troclear. Su origen aparente estaba a ambos lados del frenillo de la válvula de Vieussens o frenillo de la válvula medular superior. Bien. Siguiente par, trigémino. Ahí lo vemos en naranja con su raíz sensitiva, bastante gruesa, y su raíz motora más delgada, donde nacía en la cara lateral de la protuberancia, en el sitio donde se une o se confunde con los pedúnculos cerebelosos medios. Seguimos con el abducens. Este nace ahí en azul en el surco bulbo protuberancial. Seguimos con el facial e intermedio de Reisberg, y está pintado en rosa y celeste porque tiene una parte que es el facial propiamente dicho en rosa, y en celeste el intermedio de Reisberg, que nacen en el surco bulbo protuberancial, específicamente en la fosita lateral. Siguiente par craneal, el octavo, vestíbulo coclear o estato acústico. Nacía ahí en verde en el surco bulbo protuberancial en la fosita lateral. Bien, continuamos con el noveno par o glosofaringio. ¿Dónde nacía? Ahí en plomo en el surco retroolivar. Siguiente par craneal, origen aparente del décimo vago neumogástrico, es en el surco retroolivar, por debajo del glosofaringio. Luego tenemos el accesorio o espinal, que también nacía en el surco retroolivar, pero también en el surco posterolateral de la médula espinal. ¿Recuerdan? Tenía una raíz vulvar o cefálica y una raíz medular. Entonces, aquí la vemos en rosa. ¿Sí? En el surco retroolivar. Y nos falta el último par craneal, que es el hipogloso o hipogloso mayor, que nace en el surco preolivar, ahí en color café. Con esto yo me imagino que queda todo claro. Ahora, la última ayuda para ustedes es un cuadro, el cual nos muestra los 12 pares craneales y los orificios del cráneo que atraviesan para salir o entrar a través de él. Bien, el olfatorio va a atravesar la lámina cribosa del etmoides. El nervio olfatorio va a atravesar el conducto óptico, que estaba delimitado entre las dos raíces de las alas menores del esfenoides. El tercer par craneal, o motor ocular común, va a atravesar la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, que estaba delimitada o estaba entre el ala mayor y el ala menor del esfenoides. El cuarto, patético troclear, también va a atravesar la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. El trigémino se llama así porque presenta 3 ramas terminales importantes, que son el nervio nervio oftálmico de Willis, que atraviesa también la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Va a llegar a la órbita. Su segunda rama es el nervio maxilar, que atraviesa el foramen redondo o agujero redondo mayor, que lo vimos en el borde interno del ala mayor del esfenoides. Si no recuerdan, denle una miradita al video de esfenoides que tenemos ahí en el canal. Y su tercera rama es el nervio mandibular, que va a atravesar el foramen oval, que también se encuentra en el borde interno medial del ala mayor del esfenoides. El sexto par, o abducens, va a atravesar también la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Entonces, en resumen,
¿Qué pares craneales atraviesan la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal? El 3, el 4, el nervio oftálmico de Willis, rama superior del trigémino, y el abducens. Muy bien. El facial. El facial intermedio de Reisberg van a atravesar dos orificios. Primero, el conducto auditivo interno, y va a salir del cráneo por el foramen estilomastoideo. Eso lo vimos en base de cráneo y también lo vimos en el hueso temporal. Si no recuerdan, deben echarle un vistazo al hueso temporal, que también está en el canal. El octavo par craneal, vestíbulo coclear o estatoacústico, va a atravesar el conducto auditivo interno, ahí abreviado como CAI. El glosofaringeo va a atravesar el foramen yugular o agujero rasgado posterior, que estaba formado ¿entre qué huesos? Entre el occipital y la porción petrosa del temporal. Si no recuerdan, vean base de cráneo. El décimo par craneal también atraviesa el foramen yugular o agujero rasgado posterior. El décimo primer par craneal, accesorio o espinal, va a atravesar también el foramen yugular o agujero rasgado posterior, pero tiene una particularidad. Las raíces espinales del accesorio van a atravesar el foramen magno. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando hablemos del accesorio. ¿Sí? Pero acá les dejo una ayuda. La raíz espinal, que nace a nivel de las que nace en la médula espinal en los segmentos C1, cervical 1 a cervical 6, va a ascender y va a atravesar el foramen magno y se va a unir a su raíz vulvar, y van a atravesar juntos el foramen yugular para hacerse externos. Y por último tenemos el nervio hipogloso o hipogloso mayor, que va a atravesar el conducto del nervio hipogloso, o también llamado antes agujero condilio anterior, que le pertenece al hueso occipital. Y les repito, si no saben dónde esté ese conducto, vayan y denle una miradita a occipital, que lo tenemos en el canal. ¿Sí? Espero haya quedado claro. Su trabajo es memorizar los orígenes reales y aparentes. Les deseo mucha suerte con el vestíbulo coclear y nos vemos el próximo viernes con los videos ya que siguen de pares craneales. Bueno, nos vemos hasta la siguiente. No olviden suscribirse, compartir el video y eso es todo.